Gracias, congresista Mulder. Tiene la palabra la congresista Beteta. Gracias, presidente. Por su intermedio me pide interrupción el congresista Luis. Tiene la interrupción, congresista López, 2 minutos. Gracias, presidente. Gracias, congresista Karina Beteta. Presidente, acá hay algunos congresistas que tratan de quebrantar la institucionalidad del Congreso de la República. Y la verdad que el país debe saber y debe tener conocimiento que este señor ex juez César Inostroza tiene una orden de impedimento de salida del país, presidente, por un juzgado supremo desde el 13 de julio de 2018. Y actualmente, presidente, está vigente por 4 meses hasta el mes de noviembre. Y acá lo dice, presidente: resolución de impedimento que fue notificada a la Policía Nacional a través de oficio número AB07-2018, con fecha 13 de julio, documento dirigido al jefe de la División Policial Judicial. Asimismo, el Poder Judicial emite una cédula notificada con restricción a la mesa de partes auxiliar a la sede descentralizada de la emisión de pasaportes electrónicos del aeropuerto Jorge Chávez, presidente. Entonces, hay de conocimiento. El documento, la cédula está y está vigente. Y acá no hay que responsabilidad del Congreso, acá hay responsabilidad del Ejecutivo, conjuntamente con su ministro, conjuntamente con el Premier. Y presidente, hay de conocimiento también que muchos congresistas que han viajado, cuando presentan su pasaporte hay un sello de salida y también hay un sello de entrada. Entonces yo preguntaría, presidente, al Premier y a la policía, y acá tenemos al ministro de Justicia, ¿a qué funcionario ya se le ha sancionado, o que diga el nombre, qué funcionario ha permitido la salida de este señor? Se acabó las 2 interrupciones, congresista. Tiene la palabra congresista Beteta. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al Premier y al ministro de Justicia, colegas congresistas. Sí, señor presidente, creo cuando se viene con la verdad y con la sinceridad podemos tener un entendimiento y efectivamente nadie quiere una confrontación. Todos estamos de acuerdo que juntos podemos luchar contra la corrupción. Pero no solamente venir acá al Congreso de la República, decir que hay que hacer una responsabilidad compartida. Claro que sí, pero con sinceridad y honestidad. Ahora bien, señor presidente, es importante, he escuchado a algunos colegas congresistas, entiendo que fueron oposición y luego se pasaron al oficialismo y ahora tienen que cumplir su rol de escuderos. Claro que sí, presidente, por supuesto que sí. Sin embargo, el pueblo tiene que escuchar la verdad y cuando se quiere decir la verdad se tiene que mostrar todos los instrumentos legales y jurídicos y no solamente decir medias verdades, que eso no es decir la verdad finalmente a la población. Por su intermedio, señor presidente, me gustaría que el Premier nos pueda responder a través de este Parlamento al pueblo peruano. Señor Premier, ¿cómo explica que el señor Inostroza haya salido por el puesto fronterizo de Tumbes, mostrando su pasaporte y el personal de turno de migraciones no lo haya subido al sistema informático, evitando que así active la alerta y que se tome conocimiento de la salida de este personaje? De la misma manera, ¿sabe usted, señor Premier, que el jefe zonal de Tumbes de la Superintendencia Nacional de Migraciones, el señor César Eduardo Herboso Tarazona, renunció al cargo? Ojo, colegas congresistas, ojo, pueblo peruano, renunció el 11 de octubre del 2018 y que en su resolución se le agradece por los servicios prestados a la institución. Nos gustaría saber cuáles fueron los motivos de su renuncia. Aquí está la publicación. Curiosamente, Inostroza Pariachi salió del país el 7 de octubre. ¿No será que ustedes tomaron conocimiento en esa fecha que por ahí fugó Inostroza Pariachi y por ello pidieron la renuncia de este superintendente?
nos gustaría que la respuesta sea precisa, clara y contundente. Aquí está la resolución que le dan las gracias. Asimismo, señor presidente, hemos escuchado, por ejemplo, y me llama la atención, no pensaba intervenir, pero creo cuando se dicen medias verdades hay que aclararlas. Lamento el desconocimiento del ministro de Justicia, quien a su vez es asesor del presidente de la República. Lamento el desconocimiento de las leyes. Por ejemplo, acá tenemos la ley 27.379. ¿Y por qué es importante dar lectura y mencionar a esta ley? Y así también respondo a algunos colegas congresistas escuderos del gobierno que quieren, en su afán, responsabilizar a este Congreso de la República cuando no es la responsabilidad del Congreso de la República. La responsabilidad recae en la inacción del gobierno a través del Ministerio del Interior, que no se tomaron las previsiones necesarias para custodiar a alguien que ustedes mismos, por todos los medios, se han dedicado a decir que era líder, que era cabecilla de una organización criminal. Y si ustedes como Ejecutivo, por su intermedio, señor presidente, sabían que Inostroza Pariachi era líder de una organización criminal, ¿por qué no lo han custodiado? ¿Por qué el servicio de inteligencia, en vez de arreglar a la oposición, no tuvo ahí permanentemente para hacer el seguimiento? ¿Con quién se reúne? ¿A dónde se traslada? ¿Qué movimientos tiene este sinvergüenza para haber jugado al país? No le hicieron absolutamente nada. Esa inacción, ¿cuáles fueron los resultados? Pues que ahora Pariachi pues está en España. Entonces no nos vengan a querer responsabilizar de sus propias ineficiencias, de sus propias inacciones. Negligencia, no lo sé. Responsabilidad, blindaje, no lo sé. Eso se tendrá que demostrar en una investigación. Aquí, señor presidente, por su intermedio, y aquí vamos a demostrar con la verdad. Aquí tenemos la resolución de fecha 13 de julio del 2018, donde el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dicta el impedimento de salida. Aquí está, impedimento de salida, lo cual fue ratificado por la Sala. Impedimento de salida de Pariachi, Inostroza. ¿Y qué dice, por ejemplo, en sus artículos de la resolución que desarrolla? En el 8º. Debe precisarse que la prerrogativa, porque ahí alguien decía, tenía prerrogativa, ahí dijo el ministro de Justicia, como tenía prerrogativa, al señor no le podía el Ministerio Público investigar y menos pedir la prisión preventiva. Falso de todas falsedades, porque aquí está la ley. Y aquí en la ley le dice al fiscal que ellos puedan no solamente pedir el impedimento de salida, sino también dice que esta medida puede acumularse a la detención. Entonces es evidente lo que se busca ahora, culpar al Congreso para proteger al fiscal a cargo de esta investigación. Pueblo peruano, otra vez, ¿quién permitió la fuga de Inostroza Pariachi? El fiscal Pablo Sánchez. El fiscal Pablo Sánchez tiene que responder, por supuesto que sí, a este Congreso y al pueblo peruano, porque él tenía todas las herramientas legales, aquí está la ley, para que él no solamente pedir el impedimento de salida, sino también pedir la prisión y la detención de Inostroza Pariachi. ¿Por qué? Porque se dice que como no se remitió el Congreso de la República es culpable porque no mandó los expedientes, porque no había acusación, falso. Porque cuando se pide el impedimento de salida, que paralelamente también se podía haber pedido la detención, y lo dice la ley en su artículo 2, inciso 2, ¿fue de qué fecha? Fue del 13 de julio del 2018. Hasta ese momento no había ningún informe de acusación constitucional del Parlamento. Tiempo adicional. Gracias, presidente. Entonces queda demostrado que sí, el señor fiscal Pablo Sánchez podía no solamente impedir la salida
de Pariachi, sino también podía pedir la prisión preventiva, lo cual no lo hizo. Lo mismo, esa inacción permitió que Toledo pueda fugar del país, ¿no? Entonces, las cosas claras, porque aquí en su misma resolución, en el 14º, dice: en consecuencia, la aludida ley establece la legitimidad de la aplicación de la limitación de derechos en sede preliminar. Asimismo, podemos continuar con el último párrafo. Dice: medidas limitativas de derecho, por ejemplo, el impedimento de salida del país solicitada en la etapa de investigación preliminar por el fiscal de la Nación, y en este caso también es de público conocimiento que el fiscal de la Nación se inhibió de ver el caso y trasladó al fiscal Pablo Sánchez. Pueden efectuarse respecto de los jueces supremos. Tiempo adicional. Que está señalado en el artículo 99 de la Constitución Política. ¿De quiénes estamos hablando? De altos funcionarios que tienen prerrogativa. Entonces, no hay argumentos, señores, para decir que como el Congreso no remitió los documentos, no podíamos hacer nada. Asimismo, también el señor ministro de Justicia nos quiere sorprender en decirnos que no era competencia, no es autonomía del procurador Amado Enco. Amado Enco es agilito para presentar acusación constitucional cuando no es su autonomía. Entonces, con ello demostramos que cuando quiere ser agilito de una justicia selectiva, sí lo hace. También de la misma manera, ¿qué ley le impidió o quién le impidió, señor ministro, a través de la presidencia? Usted impidió que el señor Amado Enco pueda exigir al fiscal de la causa que pueda también pedir la detención de Inostroza Pariachi o pedir... Para que concluya, por favor. Gracias, presidente. Voy a ir concluyendo. ¿O por qué? ¿Quién le impidió a Amado Enco que pueda pedir el informe a la presidencia del Congreso de la República, que pueda trasladar y enviar toda la documentación? Entonces, no hay ningún argumento que pueda impedir al procurador Amado Enco, en defensa del Estado, accionar y tomar todas las medidas que considera pertinente. Pero sí, Amado Enco es agilito para atacar y pretender responsabilizar a este Congreso. No, señor, las cosas como están. Para que concluya, por favor. Sí, presidente. Pedimos al señor Premier que nos diga qué medidas está tomando con el jefe de Migraciones y por su intermedio al ministro de Justicia. Vamos a seguir teniendo a un procurador sumiso, a un procurador selectivo que solamente al que no es mi amigo, al que no comparte mis posiciones, a ellos hay que perseguir con la ley y más allá de la ley, y a los que tengo que blindar, ¿simplemente me callo? No, señor. Entonces, este Congreso y los peruanos necesitamos respuestas claras. Y está evidente que quienes habrían permitido fuga del país. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Beteta. Tiene la palabra la congresista Espinosa. Gracias, presidente. Saludando la presencia del Premier Villanueva, del ministro de Justicia, el doctor Ceballos, y definitivamente, como todo el pueblo peruano, totalmente indignados, presidente, por la fuga de Inostroza Pariachi. Pero, señor presidente, el tema no es solamente la fuga, no es solamente qué vamos a hacer o qué alertas se van a activar. Señor presidente, es inaudito que los garantes de la política de integridad y lucha contra la corrupción hoy nos vengan a decir que no sabían nada, no sabían ni siquiera en qué momento se había escapado, que estaban averiguando. ¿Cómo es posible que no sepamos nada cuando hay sistemas desde el servicio de inteligencia y más aún cuando era un personaje que el propio Ejecutivo lo había señalado y todos como emblemático cabecilla de los cuellos blancos del puerto del Callao? ¿Cómo es posible, señor presidente, que no se le haya hecho el más mínimo seguimiento? ¿A quién beneficiaba esto? Esto no ayudaba en la lucha contra la corrupción. Esto no ayuda al país.
Esto lo único que garantiza es impunidad, y el país se cansó, señor presidente, de la impunidad. No es solamente luchar contra la corrupción. La lucha contra la corrupción no es solo un eslogan que se exhibe en cada tabladillo en que me paro y digo voy a luchar contra la corrupción. La lucha contra la corrupción no es solo una política de Estado, es un modelo de vida. Y es poner en práctica lo que uno dice, no es solamente el discurso. Por eso, presidente, hoy más que nunca este Congreso tiene una gran responsabilidad. La responsabilidad de decir qué vamos a hacer en esta lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción, señor presidente, no puede ser el estribillo permanente para cerrar el Congreso. Todos nos declaramos constitucionalistas, demócratas, señor presidente. Pero también eso es parte de la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción no es solamente decir soy demócrata, sino demostrar que se es demócrata. Ser capaz de convivir con un Congreso. Ser capaz de decir la verdad en el momento oportuno. Y por eso, señor presidente, no solamente creo que se trata de asumir responsabilidades políticas, sino también de sancionar a quienes facilitaron la fuga de Inostroza, porque nadie puede creer que un señor que estaba en Lima puede viajar, llegar a Piura, irse hasta Tumbes, recorrer más de 1000 kilómetros y que ningún sistema de seguridad lo pueda detectar. No es posible que llegue al control de fronteras, que llegue a migraciones y que pase inadvertido, que llegue a un aeropuerto ecuatoriano y que la embajada del Ecuador nos avise. Pero nos avise cuándo, señor presidente. Han pasado 10 días. Él se fugó en medio de las elecciones municipales y regionales, cuando todos estábamos entretenidos con la elección, y pasaron 10 días y nadie nos alertó. Si al gobierno se le pasa por encima y no vigila a quién es el culpable de la corrupción, de liberar narcotraficantes, de querer liberar al violador de una niña, ¿dónde estamos, señor? Me pide, señor presidenta, una interrupción el congresista Mulder. Un minuto de interrupción, congresista Mulder. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Marisol Espinosa. Bueno, aquí hay una información que ha publicado el diario El Comercio de Quito hace algunos minutos, diciendo: Inostroza pasó por puesto de control peruano, afirma Ministerio del Interior ecuatoriano. El Ministerio del Interior ecuatoriano informó a este diario, al diario El Comercio de Quito, que el ex magistrado ingresó a Huaquillas a las 4 de la madrugada luego de presentar su pasaporte peruano previa revisión del mismo en el Perú. Ese dato no lo ha traído el señor presidente del Consejo de Ministros, presidenta. Es evidente que no tienen toda la información completa, entonces. Gracias. Muchas gracias, congresista Mulder. Continúa el uso de la palabra la congresista Marisol Espinosa. Es lo que estaba diciendo hace unos minutos, presidenta. Para salir del Ecuador tenía que tener el sello del puesto peruano. Y si recién hoy todavía estamos conocimiento, ¿qué garantía? ¿En manos de quiénes estamos? No funciona el sistema de inteligencia, no funciona la policía, no funcionan los sistemas de control. No se trata de un solo sistema de control. No es un tema de control, no es un tema de yo no tengo la competencia. Es un tema de que el sistema está perforado. El sistema de justicia, el sistema de migraciones, el sistema de vigilancia de la policía, el sistema de inteligencia nacional. Y es fácil nuevamente pararse y decirle, la culpa la tiene el Congreso. No, señores, el Congreso no tiene la culpa. La culpa era de quienes tenían la obligación de vigilar que este señor, que era el cabecilla del puerto del Callao y los cuellos blancos, recibiera no solamente la sanción que le corresponde, y aquí en el Perú. Ahora vamos a tener que pedir ayuda a España para que nos lo regresen, para poder empezar a juzgarlo por los delitos que determine el proceso de extradición, no por todos los delitos que se le habían
señalado aquí. Por eso vuelvo a insistir, señora presidenta, no basta con decir y exigir que las instituciones asuman sus responsabilidades. No son las instituciones las que tienen que asumir la responsabilidad, son los funcionarios públicos, quienes tienen la obligación de servir al pueblo peruano, quienes tienen la obligación de darle la tranquilidad de que los corruptos no se fugan, quienes tienen la obligación, señora presidenta, de garantizar que la corrupción no salga como Pedro en su casa por las fronteras del país. Ya lo hemos visto una y otra vez. Los procuradores que están muy atentos cuando hay una denuncia periodística para denunciar, que actúen cuando el país los necesita, y el país los necesita en este tipo de casos, no para el tema mediático, no para el tema, voy a medir fuerzas, no, señora presidenta, sino fundamentalmente para luchar contra la corrupción. Y básicamente se ha constatado que no se dictó la orden de captura, pero había un impedimento de salida del país. Por lo tanto, si el canciller Popolizo pudo actuar y pudo detener ese pasaporte diplomático, ¿por qué Migraciones no impidió también y puso en alerta a todos los puestos fronterizos de Migraciones, sobre todo de la frontera con Ecuador, que sabemos que es la zona ideal? Y además no olvidemos en qué circunstancias se anuncia la fuga. Se sospecha la fuga y nadie... Tiempo adicional. Y nadie dijo que ya se había ido. Tiene que informar la prensa para que después tengamos una versión oficial. ¿Dónde estamos? Pero fundamentalmente, vuelvo a insistir, señora presidenta, esta situación es una crisis. Una crisis es una vergüenza, es una falta de responsabilidad, pero también una crisis es un momento de oportunidad, pero de oportunidad para construir básicamente la gobernabilidad y la democracia. Y esa gobernabilidad y esa democracia no se va a construir diciéndole él tiene la culpa o ella tiene la culpa. Esa responsabilidad y esa gobernabilidad y esa democracia se construirá cuando cada quien asuma la tarea y el rol que tenía que cumplir y acepte con responsabilidad, no como con la irresponsabilidad que ha actuado Inostroza, que siendo abogado, funcionario público, vocal supremo, huye como delincuente. Ese es el mensaje que no debe... Tiempo adicional. Ese es el mensaje que no debe quedar en el pueblo peruano, y esa es la responsabilidad nuestra, de decirle a nuestros niños, a nuestras niñas, que esa gente que no respetó los derechos, que no respetó su constitución, que no se respetó a sí misma, no puede seguir caminando alegremente. Pero además, la alerta desde Alianza para el Progreso es que hay más procesados. Y no podemos decir, no es mi competencia, no es mi responsabilidad, no podemos seguir mirando de perfil cómo se nos fugan los corruptos. Por eso, un pedido así, que dejemos las confrontaciones, que la gobernabilidad y que este país es viable, pero este país es viable cuando actuemos desde el Ejecutivo, desde el Congreso, desde el Poder Judicial, desde el Ministerio Público, como estadistas, y que pensemos en el país, no en el rédito político, ni en la politiquería barata, ni en el populismo que me encarama y me pone 100 de aprobación a costa de destruir la institucionalidad. Para que concluya, congresista. A costa de destruir la institucionalidad. Seamos institucionalistas. Un país viable es cuando un país asume sus responsabilidades y también asume la tarea histórica que le corresponde. Y la tarea histórica no es solamente luchar contra la corrupción con el eslogan en todas las plazas públicas. Hay que hacerlo con el ejemplo, capturando, y que no hayan más Inostrozas fuera del país. Esa es la gran tarea, no que no hayan más corruptos. Para que concluya.
que no hayan más corruptos y que no haya más impunidad. La viabilidad del país depende de una democracia bien entendida, con gobernabilidad, con responsabilidad y sobre todo con democracia. Y este es el mensaje de Alianza para el Progreso. Construyamos, pero construyamos bien, no destruyendo el país. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Tania Pariona. Buenas tardes con todos, congresistas, presidentes de la mesa. Estamos el día de hoy, presidente, debatiendo, opinando respecto a la fuga de un ex juez supremo, el señor César Inostroza. Un señor que fugó y que aquí congresistas del Parlamento lo brindaron en todo momento. Alguien a quien blindaron en la comisión permanente, en la subcomisión de acusaciones constitucionales, y esto es una fuga, por supuesto, encubierta, en complicidad, y es parte de una táctica para dejar en impunidad un conjunto de hechos delictivos en la que hay políticos, funcionarios, magistrados involucrados, y también fuerzas políticas que existen en este Parlamento, presidente, y hay que decirlo. Impunidad a los actos de esta red criminal que se sabe que existe, que ya se dice que ese señor es cabecilla de esta banda, y que lo que podemos notar es que sale del país campante por los controles, porque seguramente parte de esta banda están también dentro de estas instituciones, quién sabe, y eso es materia de investigación y de esclarecimiento. Presidente, ¿quiénes generaron esa cadena de blindaje permanente? ¿Quiénes tuvieron ese rol de protector y de blindaje en este Parlamento, presidente? La respuesta lo tiene la gente, la ciudadanía, que ha podido ver en las pantallas de los canales de televisión, como en la comisión permanente y en otras comisiones. La fuerza número 1, entre ellos 18 congresistas que votaron para oponerse frente a una acusación para ser investigado justamente por pertenencia a una organización criminal. Ahí parte, presidente, de la responsabilidad que debería asumir el Congreso y principalmente aquellos que tienen algún propósito de ese blindaje. Aquí se ha encubierto a alguien que tiene un vínculo cercano con hechos delictivos del cual la justicia tiene que esclarecer y los peruanos quieren saber. Presidente, aquí, ¿quién asume la responsabilidad ante la ciudadanía? No ante el Congreso, no ante el Premier, no ante la presidencia del Congreso, ante la ciudadanía. Hoy el pueblo peruano se pregunta quiénes son los responsables. Y por supuesto aquí hay cuotas de responsabilidad de este Congreso, de la mesa directiva, presidente, quien yo creo que mínimamente deberían reconocer esa responsabilidad política y administrativa en lugar de lavarse la mano. Aquí, claro, es fácil culpar a otros, incluso justificar la demora. Ya decía una congresista, aquí no tiene nada que ver el expediente, el cuadernillo. Mentira, lo dice claramente la norma. El Ministerio Público no actuó porque no tenía el expediente en mano y ese cuadernillo que le permita tomar decisiones. Entonces, que no se argumente justificando la incoherencia y mucho menos excusándose del informe Pacori, el informe que el congresista de nuestra bancada lo hizo bien, de manera contundente, contemplando todos los hechos por los cuales se les acusó ese conjunto de magistrados, incluido al señor ex juez supremo César Inostroza. Y aquí se quieren lavar las manos justamente criticando la contundencia y la solidez del informe. Qué bajeza, colegas, qué bajeza, presidente, que se recurra a esos elementos para lavarse las manos y no tener coherencia, presidente. Y eso, presidente, presidente, y aquí tenemos varios jarauillas. Presidente, ¿quién se beneficia con la fuga del señor Inostroza? ¿A quién conviene la fuga?
¿Acaso no es a la mafia, a la banda criminal, a fuerzas políticas, a quienes hoy están de alguna manera siendo investigados, llevando procesos? Y aquí, por supuesto, se juegan un conjunto de intereses. Era o la cárcel del señor Inostroza o ser colaborador eficaz. Y entonces, presidente, no podemos solamente decir, uy, ¿por qué salió el señor Inostroza? ¿Cómo es que pasó? Sí, eso también nos preocupa, porque lo que más nos preocupa, presidente, y nos debería preocupar, es la recomposición de la banda criminal, porque aún tenemos a un fiscal incrustado en un poder de manera irregular y además cuestionado, mencionado en los audios, y no garantiza, presidente, para nuestro país una justicia imparcial. No lo garantiza, menos siendo parte de los famosos audios de la vergüenza. ¿Y se puede recomponer? Por supuesto. Nosotros lo dijimos en su momento. Una banda criminal, presidente, tiene brazos, operadores, el brazo político, el brazo económico, el brazo judicial. Y aquí seguramente hay brazos que sustentan esa defensa y ese proteccionismo que han tenido en todo momento de un ex juez supremo que dejó en libertad y que negoció la sentencia de un caso de violación de una menor de 11 años, presidente. Nada más cruel e indigno que puede haber en nuestro país y en todo el mundo. La mesa directiva, presidente, removió del cargo a los funcionarios, intentando pagar su irresponsabilidad. Para nosotros, presidente, un acto mínimo debería ser reconocer la responsabilidad política y administrativa. Desde la bancada del Nuevo Perú nosotros dijimos en su momento, mínimamente tendrán que renunciar y dar un paso al costado. Esta es una responsabilidad y un hecho grave. ¿Por qué se demoró la entrega del expediente? Eso es sospechoso. 12 días que un documento no se tramite, y en otros casos sí lo hicieron de manera ágil en menos de 4 días, eso tiene que ser parte de una materia de investigación en el Parlamento. Y ojalá, yo coincido con lo que los otros parlamentarios dijeron, ojalá los funcionarios públicos tengan la valentía para decir por qué es que se detuvo ese documento, ese expediente, y no se remitió en el momento oportuno a las instancias correspondientes, sabiendo que se trataba de un hecho grave y de un personaje que ha delinquido y que ha infringido con la ley de nuestro país. Presidente, la responsabilidad del Ejecutivo, por supuesto. Y hoy ya... Para terminar. Y hoy tenemos ya un ministro del Interior que ha puesto a disposición su cargo. A diferencia de la mesa directiva, que solo han removido a funcionarios, siento que no hay una responsabilidad a la altura que merece de la gravedad de este hecho, presidente. Pero eso no exime de la responsabilidad del fiscal de la Nación al no pedir ese documento necesario para poder actuar, sabiendo de este hecho en donde asumimos y asume en teoría el fiscal de la Nación la lucha contra la corrupción. Aquí ha habido una indiferencia y Para terminar, presidente, aquí hablamos muchísimo de luchar contra la corrupción, presidente, cuando aquí en el Parlamento hemos visto de manera permanente un conjunto de blindajes de manera descarada, presidente, y ahí parte justamente la razón de por qué una banda criminal se sostiene en nuestro país, presidente, de manera impune. Ahí también parte, y tenemos que ser conscientes de que desde el Parlamento no solo es asumir la responsabilidad, presidente. A ver, para terminar, por favor. Presidente, solo para terminar. Aquí hay responsabilidades, pero sobre todo, presidente, que desde este Parlamento la ciudadanía ha perdido la fe y la confianza de que la justicia y la lucha contra la corrupción no van a ser de este Parlamento, presidente. Porque hay también involucrados aquí fuerzas políticas en esas redes de corrupción. La ciudadanía por eso se moviliza y por eso reclama y por eso en su justo derecho piden el cierre del Congreso, presidente. Y en ese sentido, presidente, leamos un poquito más allá de nuestros curules las voces de la ciudadanía, presidente. Gracias.